Muy buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema, esta vez del cálculo multivariado o el cálculo vectorial, y tiene por título superficies cuádricas. Vamos a hacer tres cosas básicamente. Primero, definir qué es una cuádrica, identificar las principales características y cuáles son las principales cuádricas. Vamos a hacer un ejercicio y luego de eso vamos a ir a un graficador 3D para que evidenciemos que efectivamente lo que estamos haciendo nosotros de forma analítica o matemática funciona con la tecnología. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Antes de empezar el video, debemos manejar algunos temas de la geometría, como lo son las cónicas. Acuérdense que las cónicas no son más sino el corte que hace un plano cuando se encuentra con un cono. ¿Qué forma? Pues forma hipérbolas, elipses, parábolas o circunferencias. Esas son las principales cónicas, ¿listo? Entonces, a partir de esas vamos a trabajar. Entonces, definamos qué es una cuádrica, ¿listo? Entonces, una cuádrica no es más sino la gráfica que resulta de la ecuación que tenemos ahí. Ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dx más ey más fz más g igual a 0. Acuérdense que si quitásemos este cz cuadrado y este fz, lo que nos quedaría es la ecuación general de una cónica. ¿Listo? Entonces, agregando eso, lo que estamos haciendo es agregando una tercera coordenada y lo que vamos a hacer es generar un volumen y ese volumen es lo que vamos a graficar. Entonces, esas son las principales cuádricas que tenemos. Entonces, primero vamos a trabajar. Cuando lleguemos a esta ecuación, que podemos decir que es una similitud con la ecuación canónica de las cónicas, si tuviésemos x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado y a, b y c fuesen exactamente iguales, por ejemplo todos fueran 5, 1, 2 o 4, entonces lo que tendríamos sería una esfera. ¿Listo? Cualquier número que sea diferente de 0, eso es importante, ¿no? Pero, si por el contrario, una de ellas es diferente, alguna de ellas es diferente, pero todas tienen el mismo signo, entonces nos encontramos frente a un elipsoide. ¿Listo? Un elipsoide es como un balón de fútbol americano. ¿Listo? Un huevo. Entonces, qué debemos hacer? A la hora de construir una cuádrica, es decir, hacer el volumen, la gráfica en 3 dimensiones, debemos hacer las trazas. Las trazas son el resultado de graficar en 2 dimensiones. Si yo quiero graficar en 2 dimensiones, ¿qué hago? Si ya he llegado a que esta es mi ecuación, la que tengo acá, la que estamos señalando, y yo igualo x a 0, pues nos queda el plano YZ. ¿Listo? Y en el plano YZ, pues como es un plano de 2 dimensiones, entonces hago una cónica. En este caso particular para el elipsoide, en el plano YZ, fíjense acá, lo que nos genera es una elipse. ¿Listo? Entonces si tenemos elipse, 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 es elipsoide. Pero también se puede dar el caso en que tenemos elipse, circunferencia y elipse. Es decir, si dos son elipse y una circunferencia, también es un elipsoide. ¿Listo? Solo que el centro no es tan elíptico, sino es más circular. También tenemos el paraboloide de una hoja. Es como la torre las torres de los que han visto los Simpsons, las torres de energía. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es importante de esto? Mire que la gráfica se abre hacia la que tiene el signo negativo. En este caso, z tiene el signo negativo, por eso se abre hacia ese eje. Si por el contrario fuese x, pues entonces estaría acostado a lo largo de ese eje. Importante también reconocer acá que dos de las variables están positivas y una es negativa. Ese es el de una hoja. Diferente a la hiperboloide de 2 hojas, permítame, voy a quitar un poco acá, al hiperboloide de 2 hojas, que el hiperboloide de 2 hojas tiene la característica de que dos de sus signos de las variables son negativas y la otra es positiva. Va a abrirse el hiperboloide hacia la variable positiva. En este caso z es positivo, por eso los dos paraboloides se están abriendo hacia ese eje. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Conocemos acá el cono elíptico. ¿Listo? Conocemos el paraboloide elíptico, también hay paraboloide circular. La diferencia es simplemente que una de sus trazas no es una elipse sino una circunferencia y las otras dos sí se generan parábolas. ¿Listo? Y digamos que en un curso presencial lo más difícil de hacer en papel y lápiz sería
un paraboloide hiperbólico, que también se llama la silla de montar. ¿Listo? Silla de montar porque parece las sillas que uno les pone a los caballos para ubicarse en ahí. ¿Listo? Ese sería el más difícil de graficar. Estas son las cuádricas. Ahora, ¿qué debemos hacer? Tener una función, identificar qué es y a partir de ella entonces hacer. ¿Listo? Para facilidad de esto, entonces, cuando uno grafica es más fácil irse o guiarse a partir de las trazas. Si uno tiene todas las trazas definidas, entonces puede saber cuál va a ser la función que le va a generar. Una vez que usted tenga las tres trazas hechas, las superpone y queda el volumen. Vamos a hacer entonces nuestro primer ejercicio, ¿listo? Entonces dice lo siguiente, mire, dicen, identifique la cuádrica, realice las trazas en cada plano, luego realice la cuádrica. Entonces la función que tenemos es esa que está ahí, 4x al cuadrado, ahorita me la voy copiando también en mi pizarra, 4x al cuadrado, 4x al cuadrado más y cuadrado más 4z al cuadrado menos 4y menos 24z más 36 igual a 0. ¿Qué es lo que debemos hacer? Trabajar de forma muy similar a lo que hacíamos cuando trabajábamos con las cónicas. Entonces primero agrupamos las variables que sean similares, las x con las x, y con y, z con z, miramos si podemos factorizar, factorizamos siempre que la variable que esté elevada al cuadrado esté acompañada de cualquier término, tanto positivo como negativo. Una vez que hayamos factorizado o que hayamos agrupado, lo que debemos hacer es agregar un término para completar cuadrados y poder hacer o tener un trinomio cuadrado perfecto factorizable. ¿Listo? Una vez tengamos eso, entonces dividimos todo entre lo que nos queda después del igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que a partir de esto lleguemos a una ecuación de este tipo. X menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado más z menos p al cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Listo? Entonces, a eso es a lo que queremos llegar, teniendo en cuenta, ojo, que el centro de esta cuádrica sería estos valores, pero con signo contrario, o sea, h, k, p. ¿Listo? Y lo que me debo mover en cada eje es este valor, pero con raíz cuadrada. Entonces empecemos, miren. Vamos a empezar a agrupar términos. Entonces, 4x al cuadrado no tiene acompañante, entonces lo bajamos igual, nos queda 4x al cuadrado. Más y cuadrado, y acá tenemos menos 4y. Vamos a dejar acá un espacio. Más 4z cuadrado menos 24z y acá igualamos igual a menos 36. ¿Listo? Es decir, este valor que está acá sumando simplemente lo pasamos a restar. Ahora, ¿qué hacemos? Ojo, simplemente acá necesitamos completar. Acuérdense que para completar la técnica es, tomo este valor, lo divido entre 2 y el resultado lo elevo al cuadrado. Es decir, que si ustedes tienen y cuadrado menos 4y y quieren completar, siempre, ojo, vamos a sumar acá un término. ¿Listo? ¿De dónde sale ese término? Vuelvo y repito. La mitad de este valor elevado al cuadrado. La mitad de 4 es 2 elevado al cuadrado, nos da 4. Para tener un trinomio cuadrado perfecto y poderlo factorizar. Entonces nos va a quedar y con el signo de la mitad y la raíz cuadrada del último término. En este caso sería 2 y eso elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahí para que lo tengamos por favor en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente 4x al cuadrado, acá, más y cuadrado, vamos a ponerlo acá en paréntesis, menos 4y, y vamos a poner acá en otro color el valor que necesitamos para completar el cuadrado, que en este caso es el 4. Más, y acá ojo, ¿qué tendríamos? 4 factor de ¿quién? De z al cuadrado menos 6z, paréntesis, igual a menos 36. ¿Listo? Ahora, ojo, ¿qué vamos a hacer? Acá, ¿qué valor debo poner para completar el cuadrado? Acuérdense, la mitad de este valor, que en este caso sería 3, y ese valor elevado al cuadrado, es decir, más 9. ¿Listo? Y ahora sí, entonces tenemos acá 4x al cuadrado más, y acuérdense que acá factorizado nos quedaría y
el signo de la mitad, la raíz cuadrada de este valor al cuadrado, más 4, y acá quedaría z, el signo de la mitad, la raíz de este valor elevado al cuadrado, igual a menos 36. Pero recordemos acá una cosa, que lo que haga yo en la parte izquierda, debo hacerlo también en la parte derecha para no alterar mi ecuación. En este caso, como sumé 4, acá también debo sumar 4. ¿Cuánto sumé en este paréntesis? Entonces algunos suelen poner que sumaron 9. Realmente no sumamos 9. Acuérdense que como acá hay un 4 factorizado, 4 por 9 o 9 por 4 me da 36. O sea que lo que realmente sumé fue 36. ¿Listo? Y miremos cómo nos queda la expresión. Nos va a quedar como 4x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más 4 de z menos 3 al cuadrado. ¿Igual a quién? 36 menos 36 nos da 0, igual a 4. Como pretendemos que esto sea igual a 1, lo que hacemos va a ser dividir todo entre 4. Entonces dividido entre 4 nos va a quedar acá. Dividido entre 4, entre 4, entre 4 y entre 4. Y ahora miramos si es posible simplificar. Entonces acá, estos dos términos se simplifican y nos va a quedar x al cuadrado. Acá no se puede simplificar, entonces nos queda y menos 2 al cuadrado sobre 4. Esto se puede simplificar y acá nos va a quedar más z menos 3 al cuadrado, bueno, sobre 1, y acá igual a 1. Entonces fíjense que ya tenemos nuestra ecuación que era a la que queríamos llegar. ¿Listo? Vamos a borrar esta parte, vamos a escribir la ecuación que acabamos de encontrar y a partir de ella vamos a empezar hacer nuestras trazas. ¿Listo? Ahí le borré el cuadrado, pero ustedes saben que acá está para copiarlo acá. Entonces, ¿qué nos quedó? Ojo, x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado sobre 4 más z menos 3 al cuadrado igual a 1. ¿Listo? Esta va a ser nuestra ecuación. Ahora, de ahí que debemos tener en cuenta que hay unos valores supremamente importantes para trabajar. El primer valor va a ser A, B y C. Acuérdense que A, B y C sale de las raíces de los denominadores. En este caso acá tenemos un 1 y un 1. Entonces raíz cuadrada de 1, bajémoslo acá un poquito, va a ser 1. Raíz cuadrada de 4 va a ser 2. Raíz cuadrada de 1 va a ser 1. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar a hacer nuestras trazas. ¿Listo? Acuérdense, trazas. Las trazas, ¿qué son? Igualar una variable a 0, en este caso igualemos x a 0 y vamos a tener el plano YZ. ¿Listo? En el plano YZ pues se nos va a formar una cónica. ¿Qué cónica? Entonces acordémonos de lo siguiente, y es que cuando trabajábamos pues hacíamos o teníamos un plano. ¿Listo? El plano, vamos a hacerlo por acá, el plano. Entonces en este caso el plano será un plano YZ. ¿Con qué ecuación vamos a trabajar? Pues con y menos 2 al cuadrado sobre 4 más z menos 3 al cuadrado sobre 1 igual a 1. Entonces por acá vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Por acá vamos a tener 1, 2, 3, 1, 2, 3 negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos primero nuestro punto. ¿Cuál punto? El centro de esta cónica. El centro va a ser estos dos valores, pero con signo contrario. Es decir, 2,3. 1, 2 y 1, 2, 3. Este va a ser el centro de la cónica que se va a generar en este plano. ¿Y ahora qué hacemos? Ojo, a partir de ese punto me muevo en el eje X lo que me diga B. B me dice 2, entonces me muevo 1 y 2, 1 y 2. O sea, va a quedar ahí en el eje. Y en el y en Z me voy a mover lo que diga C. En este caso es 1. Entonces 1 y 1. Y armo o trazo la curva que me queda. Fíjense que lo que nos queda, es una elipse. Yo ya hice mi primer traza. Vamos a hacer la otra traza. Entonces la traza es cuando y es igual a 0 y nos va a quedar el plano XZ. ¿Listo? ¿Con qué ecuación vamos a trabajar?
pues con x y con z, o sea, x al cuadrado sobre 1 más z menos 3 al cuadrado sobre 1 igual a 1. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Ojo, lo que hacemos es nuestro plano cartesiano en dos dimensiones, porque la otra la igualamos a 0, y tenemos el plano XZ. ¿Cuál es el centro? El centro es, como no hay nada, 0,3. Entonces por acá, 1, 2, 3, este va a ser nuestro centro. Ahora, a partir de ese punto, ¿qué hago? Me muevo en el eje X, lo que diga A. A dice 1, entonces me muevo 1, 1, 1, 1, 1. Me muevo en Z lo que diga C, en este caso C también es 1, es 1 y 1. Como los dos términos son iguales, lo que tenemos es una circunferencia, ¿listo? Que ahí ya quedó trazada. Y ahora vamos a trazar nuestra tercera y última, ¿listo? ¿Cuál sería esta traza? Cuando Z es igual a 0, y entonces tendríamos el plano XY, ¿listo? ¿Con qué ecuación trabajamos? Trabajaríamos con x al cuadrado sobre 1 más y menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Cuál sería nuestro centro? Nuestro centro sería 0,2, ¿listo? Y vamos a construir nuestro plano cartesiano. Entonces fíjense, nuestro plano quedaría de la siguiente forma. Entonces el plano sería XY, y entonces sería 1, 2, por acá quedaría nuestro centro, y a partir del centro me muevo en el eje X lo que diga A, y en el eje Y lo que diga B. Acuérdense que estos valores de referencia son los que tenemos acá, ¿listo? Entonces en el eje Y me muevo 2, entonces acá 1, 2, 1, 2, va a quedar acá y acá. Y hacia el eje X me muevo 1 y 1. Entonces trazo y trazo, y lo que vamos a formar, fíjense, es nuevamente una elipse. Como tenemos, ojo, elipse, circunferencia y elipse, entonces voy acá a mi tabla de trazas. ¿Listo? Entonces acá lo que digo es, bueno, ¿a qué se me parece? Entonces acá miren, tengo elipse, elipse y elipse. También dijimos al principio que podíamos tener elipse, circunferencia, elipse. Como tenemos elipse, circunferencia, elipse, lo que tenemos es un elipsoide. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a construir es un elipsoide. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como el ejercicio nos dice que hagamos tres cosas. Primero, que lleguemos a la ecuación, que identifiquemos qué es, ya sabemos que es un elipsoide, que hagamos las trazas y que luego hagamos la cuádrica. Lo que vamos a hacer es coger estas tres y fusionarlas en una sola para formar nuestra cuádrica, es decir, nuestra función o nuestra gráfica, pero en tres dimensiones. Entonces, vamos a construir primero un plano cartesiano. ¿Listo? Un plano cartesiano, pero esta vez pues va a ser un plano cartesiano tridimensional. Vamos a ponerlo por acá. Tridimensional. Entonces, lo tenemos acá. Listo. Entonces acá. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? En el eje X lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y hacia Z igual. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Acuérdense que esto es eje X, eje Y y eje Z. Entonces lo primero que debemos hacer es mirar cuál va a ser el centro de nuestra cuádrica. El centro, ojo, va a tener, bueno, por acá en otro color, el centro va a ser 0,2,4.
3. Entonces, lo primero que debemos hacer, al igual que lo que hacemos en las cónicas, es ubicar ese punto, porque a partir de ahí es que me voy a mover lo que diga en A, en B o en C. ¿Listo? Entonces acá, 0 en X, 2 en Y y 1, 2, 3 en Z. Ese va a ser nuestro centro. Para hacer la gráfica, ¿yo qué les sugiero? Que a partir de ese punto generemos nuevamente un plano cartesiano. Vamos a hacer acá un plano cartesiano nuevamente tridimensional, donde ese punto va a ser el origen. Listo, y nuevamente vamos acá a hacer 1, 2 y 3. Acá 1, 2 y 3. Y hacia Z igual. Bueno, acá en este caso debemos construir un plano cartesiano total. Es decir, donde tengamos también la parte negativa de los ejes. ¿Listo? Acá también tenemos 1 y 2 hacia la parte negativa de X. 2, no necesitamos más. 1 y 2 también en Z negativo, y acá en X negativo. Entonces acuérdense, X, Y y Z. Vamos a trabajar entonces con nuestros tres colores para ver que lo que habíamos hecho hace un momento, que eran las trazas, acá teníamos en XY, en XY, en YZ y en XZ que teníamos. Entonces en XY teníamos una elipse de este tipo. En el plano XZ, en XZ teníamos una circunferencia por acá. ¿Listo? En el plano YZ, en YZ teníamos una elipse acá. ¿Listo? Bueno, un poquito más corrida, pero de ese estilo. Entonces, esas tres trazas ahora vamos a unirlas o a fusionarlas. Entonces, ojo, a partir de esta coordenada, de este punto que es nuestro centro, pues vamos a coger el plano XY. Entonces, en el plano XY, ¿qué debo hacer? En el plano XY debo hacer mi elipse. Entonces, ¿qué hago? A partir de este punto me muevo 1 en X, 1 en X, 2 en Y, 2 en Y y grafico. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esta en rojito. Entonces, esto va a ir acá, acá, acá y acá. ¿Listo? Ya tengo mi elipse. Ahora, vamos a coger el plano YZ. En YZ, ¿qué tengo? En Y me muevo 2, ya me moví los dos. En Z me muevo 1, entonces me muevo acá. 1 y 1. Y grafico, entonces me va a quedar acá. Hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá. ¿Listo? Entonces fíjense que acá ya tengo esta parte y la parte de arriba. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a graficar ahora lo que tiene que ver con XZ. Entonces, en XZ, ¿qué hago? Me muevo 1 en X, 1 en X, 1 en Z, 1 en Z. Y ahora lo que hago simplemente es unir eso. Entonces, 1 acá, 1 al fondo, 1 acá y 1 al fondo. ¿Listo? Entonces, ahí, si de pronto le doy un poco más de forma volumétrica, entonces fíjense lo que puedo hacer. Ya puedo hacer esto para darle forma volumétrica. ¿Listo? Y que vean lo que se va a formar. ¿Qué se forma? Miren, lo que se forma es, si yo uno elipse, elipse y circunferencia, lo que voy a tener es lo siguiente. Una elipse acá. ¿Listo? Que digamos que es la del plano del frente. Una elipse acá, que es la del plano acostado. Esto puede hacerla punteada. Y otra que me una esas dos. ¿Listo? Entonces lo que formamos ahí es lo que llamamos un huevo o un balón de fútbol americano, que realmente se llama un paraboloide. ¿Listo? Entonces, niños,
Así como se hace esta función o como hicimos esta cuádrica, se hacen todas. Lo primordial es que igualemos cada uno de los ejes a 0, hagamos las trazas para poder identificar a partir de las trazas qué tipo de cuádrica es. Entonces, niños, si entendieron, si les gustó el video, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y déjenme un comentario positivo. Recuerden, sean felices, nos vemos en la siguiente clase.